No se espera de dichas diatribas que cumplan ni siquiera con las normas mínimas de la evidencia. Esta contiene exactamente una referencia a lo que podría ser un hecho, una vaga alusión a la supuesta manipulación de estadísticas por parte del New York Times, para ocultar la caída de los tipos de interés durante el primer mandato de Ronald Reagan, como si no se hubiera dado información plena sobre el asunto. A menudo este tipo de acusaciones no son mal recibidas, en primer lugar porque la respuesta es sencilla o superflua, y en segundo lugar porque el debate que se produce sobre el tema ayuda a afianzar la creencia de que los medios de comunicación o son independientes y objetivos con elevados niveles de integridad profesional y apertura a todos los puntos de vista razonables, o de manera alternativa manifiestan una fuerte tendencia a la denuncia elegantemente izquierdista de la autoridad. Cualquiera de estas conclusiones es fácilmente aceptable para el poder y el privilegio establecidos incluso para las propias élites de los medios de comunicación, que no se oponen a la acusación de que podrían haber ido demasiado lejos en su persecución de algunos modos pendencieros y protestones de desafiar a la ortodoxia y al poder. La gama de la discusión refleja lo que predecería un modelo de propaganda, una condena de la tendencia liberal y una defensa contra esta condena, pero ningún reconocimiento de la posibilidad de que la tendencia liberal pudiera sencillamente ser una expresión de una variante de la estrecha ideología estatal empresarial, como lo es demostrable, y una variante particularmente útil que lleva el mensaje implícito hasta aquí y no más lejos. Para volver a las propuestas de los obispos brasileños, una razón por la que parecieran superfluas u obstinadas si se plantearan dentro de nuestro contexto político es que asume que los medios de comunicación están dedicados al servicio del bien público, si es que no son demasiado extremistas en su independencia de la autoridad. De este modo están cumpliendo con su función social adecuada, según lo explicaba el juez supremo Power. En palabras citadas por Anthony Lewis en su defensa de la libertad de prensa, ningún individuo puede obtener para sí la información necesaria para el cumplimiento inteligente de sus responsabilidades políticas, al permitir al público imponer un control significativo sobre el proceso político. La prensa cumple una función crucial llevando a cabo el objetivo social de la primera enmienda. Un punto de vista alternativo que considero válido es que los medios de comunicación cumplen en verdad un objetivo social, pero considerablemente diferente. Es el objetivo social a cuyo servicio está la educación estatal según la concibió James Mill. Durante los primeros días del establecimiento de este sistema para formar las mentes del pueblo dentro de un apego virtuoso a su gobierno y de forma más general dentro de las disposiciones del orden social, económico y político, lejos de contribuir a una crisis de la democracia del tipo que temen las instituciones liberales, los medios de comunicación son guardianes vigilantes que protegen al privilegio de la amenaza de la comprensión y participación pública. De ser correctas estas conclusiones, la primera objeción a la democratización de los medios de comunicación se basa en el error fáctico y analítico. Una segunda base para la objeción es más sustancial y no está desprovista de justificación. El llamamiento a la democratización de los medios de comunicación podría enmascarar los esfuerzos muy mal recibidos para limitar la independencia intelectual por medio de presiones populares, variante de algunas inquietudes que resultan familiares en teoría política. El problema no es fácil de descartar, pero no es propiedad inherente a la democratización de los medios de comunicación. El asunto de base me parece que es diferente. Nuestra cultura política tiene un concepto de la democracia que difiere del de los obispos brasileños. Para ellos la democracia significa que los ciudadanos deberían disponer de la oportunidad de informarse, de tomar parte en la investigación y la discusión y la elaboración de políticas y de hacer avanzar sus programas por medio de la acción política. Para nosotros la democracia se concibe desde un punto de vista más estrecho. El ciudadano es un consumidor, un observador, pero no un partícipe. El público tiene derecho a ratificar políticas que se originan en otro lugar, pero si se sobrepasan estos límites no tenemos
democracia, sino una crisis de democracia que se ha de resolver de algún modo. Este concepto se basa en doctrinas establecidas por los padres fundadores. Los federalistas, escribe la historiadora Joyce Appleby, esperaban que las nuevas instituciones políticas americanas continuarían funcionando dentro de las antiguas asunciones en cuanto a una élite políticamente activa y un electorado deferente y sumiso. Y George Washington esperaba que su enorme prestigio llevaría a esa ciudadanía grande, sobria y dotada de sentido común a la que los políticos siempre se dirigen a ver los peligros de las sociedades autocreadas. A pesar de su derrota electoral, su concepto prevaleció, aunque con una forma diferente. A medida que el capitalismo industrial tomó forma, esto lo manifestó John Jay, el presidente del Congreso Continental y el primer presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en la que su biógrafo dice que es una de sus máximas preferidas. El pueblo al que pertenece el país debería gobernarlo, y no han de ser demasiado blandos en el modo de gobernar. Aludiendo al creciente descontento, Gouverneur Morris escribió en 1783, en un despacho a John Way, que aunque es probable que se producirá una gran convulsión, no existe una causa real de preocupación. El pueblo está bien preparado para que el gobierno asuma aquel poder sin el cual el gobierno no es más que un nombre. Cansados de la guerra, se puede contar con su conformidad con certeza absoluta, y usted y yo, mi amigo, sabemos por experiencia que cuando unos pocos hombres de sentido y espíritu se reúnen y declaran ser la autoridad, los pocos que tienen una opinión diferente pueden ser fácilmente convencidos de su error por medio de este poderoso racionamiento la soga por el pueblo, observa el historiador constitucional Richard Morris. Quería decir una pequeña élite nacionalista, que su excesiva cautela no le permitía nombrar los terratenientes de sexo masculino y de raza blanca para los que se estableció el orden constitucional. El enorme éxodo de legitimistas y negros a Canadá y a otros lugares reflejó en parte la percepción de estas realidades por parte de los mismos. En otro lugar, Morris observa que en la sociedad post-revolucionaria lo que uno en efecto tenía era una democracia política manipulada por una élite, y en los estados donde pareciera que la democracia igualitaria podría haber prevalecido como en Virginia, en realidad la dominación de la aristocracia se aceptó implícitamente. Lo mismo sucede con la dominación de las nacientes clases empresariales de los periodos posteriores, que se considera que reflejan el triunfo de la democracia popular. La máxima de John Jay es de hecho el principio sobre el cual se fundó y mantuvo la república, y por su propia naturaleza la democracia capitalista no puede alejarse demasiado de este modelo, por causas que se perciben inmediatamente. A nivel nacional, este principio requiere que la política se reduzca en efecto a interacciones entre grupos de inversores que compiten por el control del Estado, de acuerdo con lo que Thomas Ferguson denomina la teoría de inversión de la política, que según su argumentación plausible explica gran parte de la historia política de Estados Unidos. Para nuestras dependencias, el mismo principio básico implica que la democracia se logra cuando la sociedad está bajo el control de las oligarquías locales, elementos basados en la empresa y relacionados con inversores de Estados Unidos. Los militares bajo nuestro control y los profesionales en quienes se puede confiar a la hora de que cumplan órdenes y sirvan a los intereses del poder y el privilegio de Estados Unidos. Si existe algún desafío popular a su dominio, Estados Unidos tiene derecho a recurrir a la violencia para restaurar la democracia, para adoptar el término convencional utilizado al hacer referencia a la doctrina Reagan en Nicaragua. Los medios de comunicación establecen una diferencia entre los demócratas y los comunistas. Los primeros son aquellos que sirven a los intereses del poder de Estados Unidos. Los segundos aquellos que sufren la enfermedad denominada ultracionalismo. En los documentos secretos de planificación que explican manifiestamente que la amenaza para nuestros intereses la representan los regímenes nacionalistas,
que responden ante las presiones nacionales relacionadas con la mejora de la calidad de vida y la reforma social, prestando una consideración insuficiente a las necesidades de los inversores de Estados Unidos. Los medios de comunicación se limitan a seguir las reglas del juego cuando hacen un contraste entre las democracias incipientes de América Central, sometidas al control militar y empresarial, y a la Nicaragua comunista. Y podemos apreciar por qué ocultaron las encuestas de 1987 en El Salvador, que revelaron que solamente un 10% de la población cree que existe un proceso de democracia y libertad en el país en la actualidad. Los salvadoreños ignorantes sin duda no logran comprender nuestro concepto de democracia, y lo mismo debe suceder con los redactores del principal diario de Honduras, El Tiempo. Ellos ven en su país una democracia que ofrece desempleo y represión, como caricatura al proceso democrático, y escriben que no puede haber democracia en un país bajo la ocupación de las tropas norteamericanas y de los contras, donde se abandonan los intereses nacionales vitales para servir a los intereses extranjeros, al tiempo que continúan la represión y los arrestos ilegales, y que los escuadrones de la muerte de los militares acechan amenazantes en el trasfondo. De acuerdo con los conceptos prevalecientes en Estados Unidos, no existe violación de la democracia si unas pocas grandes empresas controlan el sistema de información. De hecho, esa es la esencia de la democracia. En los Annals of the American Academy of Politics and Social Sciences, la principal figura de la industria de las relaciones públicas, Edward Bernays, explica que la esencia misma del proceso democrático es la libertad de persuadir y sugerir, lo que él denomina la ingeniería del consentimiento. Un dirigente continuo a menudo no puede esperar que el pueblo logre ni tan siquiera una comprensión general. Los dirigentes democráticos han de hacer su parte a la hora de lograr el consentimiento a unas metas y unos valores socialmente constructivos, aplicando principios científicos y prácticas probadas a la tarea de lograr que la gente dé su apoyo a las ideas y los programas. Y aunque no se dice explícitamente, resulta bastante evidente que quienes controlan los recursos estarán en una posición que les permita juzgar qué es lo que es socialmente constructivo, maquinar para lograr el consentimiento a través de los medios de comunicación e implementar las políticas por medio de los mecanismos del Estado. Si sucede que la libertad de persuadir está concentrada en unas pocas manos, debemos reconocer que esa es la naturaleza de una sociedad libre. La industria de las relaciones públicas dedica enormes recursos a educar al pueblo americano en cuanto a los hechos económicos de la realidad, para asegurar un clima favorable para los negocios. Su tarea consiste en controlar la mente del público, que es el único peligro serio con el que se enfrenta la empresa, como observó un ejecutivo de AT&T hace 80 años. Las ideas similares son la norma a todo lo ancho del espectro político. El decano de los periodistas de Estados Unidos, Walter Lippmann, describió una revolución en el ejercicio de la democracia, a medida que la fabricación del consentimiento se ha convertido en un arte consciente de su propia existencia y un órgano habitual del gobierno popular. Este es un acontecimiento natural cuando los intereses comunes eluden considerablemente a la opinión pública en su totalidad y pueden ser gestionados solamente por una clase especializada cuyos intereses personales van más allá de la localidad. Escribía poco después de la Primera Guerra Mundial, cuando la comunidad intelectual liberal estaba considerablemente impresionada por su propio éxito a la hora de servir a los intérpretes fieles y colaboradores de lo que parecía ser una de las mayores empresas jamás iniciada por un presidente norteamericano de New Republic. Esta empresa era la interpretación de Woodrow Wilson de su mandato electoral para una paz sin victoria, como la ocasión para la persecución de una victoria sin paz, con la ayuda de los intelectuales liberales, quienes más tarde se autoelogiaron por haber logrado imponer su voluntad sobre una mayoría reacia o indiferente, con la ayuda de invenciones propagandísticas sobre las atrocidades de los unos alemanes y otros medios semejantes. 15 años después, Harold Laswell
explicó en la Encyclopedia of the Social Sciences que no deberíamos sucumbir ante dogmatismos democráticos a efectos de que los hombres sean los mejores jueces de sus propios intereses. No lo son, los mejores jueces son las élites, a quienes por tanto se les deben asegurar los medios para imponer su voluntad para el bien común. Cuando las disposiciones sociales les niegan la fuerza necesaria para obligar a la obediencia, es necesario recurrir a toda una nueva técnica de control, principalmente a través de la propaganda, debido a la ignorancia y la superstición de las masas. Por aquellos mismos años, Reinhold Niebuhr argumentó que la racionalidad pertenece a los observadores fríos, mientras que el proletario no sigue a la razón sino a la fe, basándose en un elemento crucial de ilusión necesaria. Sin dicha ilusión, la persona ordinaria caerá en la inercia. A continuación, en su fase marxista, Niebuhr instó a aquellos a los que se dirigía los observadores fríos. Sería de suponer a que reconocieran la estupidez del hombre medio y suministraran las simplificaciones excesivas con poder emocional, necesarias para hacer que el proletario permaneciera dentro del trayecto que lleva a la creación de una sociedad nueva. Los conceptos básicos experimentaron muy pocos cambios a medida que Niebuhr se convirtió en el teólogo oficial de las instituciones establecidas. Richard Rogers ofreciendo su asesoramiento a quienes se enfrentan con las responsabilidades del poder. Después de la Segunda Guerra Mundial, a medida que el público ignorante recayó en su pacifismo indolente, en unos tiempos en que las élites comprendían la necesidad de movilizarse para la renovación del conflicto global, el historiador Thomas Bailey observó que puesto que las masas son manifestantemente miopes y por lo general no pueden ver el peligro hasta que se les echa al cuello, nuestros estadistas se ven obligados a engañarlos para que alcancen la conciencia de sus propios intereses a largo plazo. El engaño del pueblo puede de hecho convertirse en algo cada vez más necesario, a no ser que estemos dispuestos a conceder mayor libertad a nuestros dirigentes de Washington. Comentando sobre el mismo problema durante el lanzamiento de una cruzada renovada en 1981, Samuel Huntington especificó que puede que uno tenga que presentar la intervención u otra acción militar y de tal manera que se cree la falsa impresión de que se está luchando contra la Unión Soviética. Esto es lo que Estados Unidos viene haciendo desde los tiempos de la doctrina Truman, observación aguda que explica una función esencial de la Guerra Fría. En otro punto del espectro, el desprecio conservador por la democracia se ve súcitamente articulado por Sir Lewis Namier, quien escribe que no hay más libre albedrío en el pensamiento y las acciones de las masas del que hay en las revoluciones de los planetas, en las migraciones de los pájaros y en las hordas de lemmings cuando se arrojan al mar. Solamente se produciría el desastre si se diera a las masas una entrada significativa en el foro de la toma de decisiones. Hay quienes son admirablemente directos en su defensa de la doctrina. Por ejemplo, el ministro de Defensa holandés escribió que quien se vuelve en contra de la fabricación del consentimiento resiste ante cualquier forma de autoridad efectiva. Cualquier comisario soviético movería la cabeza en señal de asentimiento y comprensión. En su raíz la lógica es la del gran inquisidor, que acusó con amargura a Cristo de ofrecer la libertad al pueblo y de este modo condenarlo a la miseria. La Iglesia debe corregir el trabajo maléfico de Cristo, ofreciendo a la masa miserable de la humanidad el regalo que ésta más desea y necesita, la sumisión absoluta. Debe vencer a la libertad para hacer felices a los hombres y proporcionar la comunidad de culto total que buscan con avidez. En nuestros tiempos seculares esto significa el culto a la religión estatal, que en las democracias occidentales incorpora la doctrina de la sumisión a los dirigentes del sistema de subsidios públicos y beneficios privados denominado empresa libre. Se ha de mantener al pueblo en la ignorancia, reducido a unos encantamientos patrioteros por su propio bien, y al igual que el gran inquisidor que emplea las fuerzas del milagro, el misterio y la autoridad, conquistar y tener cautiva para siempre a la conciencia
de estos rebeldes impotentes por su propia felicidad y negarles la libertad de elección que tanto temen y desprecian, de modo que los observadores fríos han de crear las ilusiones necesarias y las simplificaciones excesivas con poder emocional que mantienen a las masas ignorantes y estúpidas disciplinadas y satisfechas. A pesar del reconocimiento franco de la necesidad de engañar al público, sería un error suponer que quienes practican el arte se dedican típicamente al engaño consciente. Pocos alcanzan el nivel de sofisticación del gran inquisidor o mantienen estas perspicacias por mucho tiempo. Por el contrario, a medida que los intelectuales desarrollan su vocación lúgubre y exigente, adoptan de buena gana las creencias que sirven a las necesidades institucionales. Los que no lo hacen han de buscarse empleo en otro lugar. El presidente del Consejo puede creer sinceramente que todo su tiempo en vela está dedicado a atender a las necesidades humanas. Si actúan sobre la base de este engaño en lugar de perseguir los beneficios y su parte del mercado, dejaría de ser el presidente del Consejo. Es probable que los monstruos más inhumanos, incluso los Himmlers y los Mengeles, se autoconvenzan de que están dedicados a causas nobles y valientes. La psicología de los dirigentes es un tema de escaso interés. Los factores institucionales que limitan sus acciones y sus creencias son los que merecen atención. A lo ancho de una amplia gama de opinión articulada, el hecho de que la voz del pueblo se escuche en las sociedades democráticas se considera un problema que se ha de superar haciendo que la voz pública enuncie las palabras correctas. El concepto general consiste en que los dirigentes nos controlan, no en que otros los controlamos, sino la población está fuera de control y la propaganda no funciona. Entonces el Estado se ve obligado a llevar a cabo operaciones clandestinas y guerras secretas. La escala de las operaciones secretas a menudo constituye una buena medida de la disidencia popular, como era el caso durante la época de Reagan. Entre este grupo que se autodefine como conservadores, el compromiso con un poder ejecutivo sin límites y el desprecio por la democracia alcanzan niveles poco usuales. Del mismo modo también lo hizo el recurso a algunas campañas de propaganda centradas en los medios de comunicación y en la población general. Por ejemplo, el establecimiento de la oficina del Departamento de Estado para la Diplomacia Pública en América Latina, dedicada a proyectos tales como la Operación Verdad, que en un alto mandatario del gobierno describió como una enorme operación psicológica del tipo que desarrolla el estamento militar para influir sobre una población en un territorio negado o enemigo. Los términos expresan con lucidez la actitud hacia el público errante territorio enemigo que se debe conquistar y someter. En sus dependencias, Estados Unidos debe a menudo recurrir a la violencia para restaurar la democracia. A nivel nacional, se requieren medios más sutiles, la fabricación del consentimiento, el engaño de las masas estúpidas con ilusiones necesarias, las operaciones secretas que tanto los medios de comunicación como el Congreso hacen como que no ven hasta el asunto es demasiado evidente como para ocultarlo. Pasamos entonces a la fase del control de daños para asegurar que la atención del público se desvíe a los patriotas que hacen gala de un celo excesivo o a las fallas en la personalidad de los dirigentes que se han desviado de nuestros nobles compromisos, pero no a los factores institucionales que determinan el contenido persistente y sustantivo de estos compromisos. La tarea de la prensa libre en tales circunstancias consiste en tomarse en serio los procesos y en describirlos como un tributo a la validez de nuestras instituciones autocorrectoras que protegen cuidadosamente el escrutinio público. A nivel más general, los medios de comunicación y las clases cultas han de cumplir con su objeto social, llevando a cabo sus tareas necesarias de acuerdo con la concepción de prevalencia de la democracia.
2. Contenido al enemigo. En el primer capítulo me refería a 3 modelos de organización de los medios de comunicación. 1. El oligopolio de las grandes empresas. 2. El control estatal. 3. Una política democrática de las comunicaciones tal como la proponen los obispos brasileños. El primer modelo reduce la participación democrática en los medios de comunicación a cero, como es el caso en otras empresas, que en principio están exentas de un control popular a través de la fuerza de trabajo o de la comunidad. En el caso de los medios de comunicación controlados por el Estado, la participación democrática puede variar según cómo funciona el sistema político. En la práctica, la disciplina en los medios de comunicación estatales la suelen mantener las fuerzas que tienen poder para dominar el Estado y en un aparato de administradores culturales que no pueden sobrepasar en exceso los límites establecidos por estas fuerzas. El tercer modelo en gran medida está aún por probarse en la práctica, al igual que un sistema sociopolítico con participación popular significativa es asunto del futuro. Una esperanza, un temor, según la valoración de cada uno del derecho del público a dar forma a sus propios asuntos. El modelo de los medios de comunicación como oligopolio de las grandes empresas es el sistema natural para la democracia capitalista, como corresponde, ha alcanzado su forma más elevada en las más avanzadas de estas sociedades, especialmente en Estados Unidos, donde la concentración de los medios de comunicación es elevada. El campo de acción de la radio y la televisión públicas es ilimitado y los elementos del modelo democrático radical existen solamente a nivel marginal, en fenómenos tales como la radio de la comunidad, que cuenta con el apoyo de la audiencia y la prensa alternativa o local, a menudo con un efecto considerable sobre la cultura social y política y sobre la sensación de autoridad en las comunidades que se benefician de estas opciones. En este sentido, Estados Unidos representa la forma hacia la cual la democracia capitalista está tendiendo. Las tendencias afines incluyen la eliminación progresiva de los sindicatos y otras organizaciones populares que interfieren con el poder privado, un sistema electoral que cada vez en mayor medida se pone en escena como un ejercicio de relaciones públicas. El hecho de eludir las medidas de asistencia social, tales como el seguro médico nacional, que también chocan con las prerrogativas de los privilegiados, etc. Desde este punto de vista resulta razonable que Cyrus Vance y Henry Kissinger describen a Estados Unidos como una democracia modélica, entendiéndose la democracia como un sistema de control empresarial de las instituciones políticas, al igual que de otras instituciones principales. Otras democracias occidentales van por lo general algunos pasos por detrás de Estados Unidos en estos aspectos. La mayoría no han logrado todavía el sistema de Estados Unidos de un partido político, con dos facciones controladas por los segmentos cambiantes de la comunidad empresarial. Aún conservan algunos partidos basados en los trabajadores y en los pobres que en cierta medida representan los intereses de estos, pero estos partidos van en declive, junto con las instituciones culturales que apoyan valores y preocupaciones distintos y con las formas de organización que proporcionan a los individuos aislados los medios para poder pensar y actuar fuera del marco impuesto por el poder privado. Este es el curso natural de los acontecimientos bajo la democracia capitalista, debido a que Joshua Cohen y Joel Rogers denominan la limitación de recursos y la limitación de demandas. La primera es directa, el control de los recursos está muy concentrado, con efectos predecibles para cada aspecto de la vida social y política. La limitación de demandas es un medio de control más sutil, cuyos efectos rara vez se observan directamente en una democracia capitalista que funciona adecuadamente, tal como Estados Unidos, aunque resultan evidentes, por ejemplo, en América Latina, donde el sistema político permite a veces una gama más amplia de opciones en cuanto a las políticas, entre ellos los programas de reforma social. Las consecuencias son conocidas: fugas de capitales, pérdida de la confianza de las empresas y de los inversores y decadencia social general a medida que los dueños del país pierden la capacidad de gobernarlo, o sencillamente un golpe militar, típicamente respaldado por el guardián hemisférico del orden y de las buenas formas.
La respuesta más benigna ante los programas de reforma ilustra la limitación de las demandas, el requisito de que los intereses de quienes gozan de un poder efectivo queden satisfechos para que la sociedad pueda funcionar. En resumen, es necesario asegurar que los dueños del país estén contentos, de otro modo todos sufrirán, ya que estos controlan la inversión y determinan que se produce y distribuye y qué beneficios se filtrarán hasta quienes se alquilan a los propietarios. Cuando pueden, para la gente sin hogar de la calle, por tanto, la principal prioridad ha de ser la de asegurar de que quienes habitan en los palacios estén razonablemente satisfechos. Dadas las opciones disponibles dentro del sistema y los valores culturales que éste refuerza, llevar al máximo el beneficio individual a corto plazo parece ser la trayectoria racional, junto con la sumisión, la obediencia y el abandono del foro público. Las fronteras de la acción popular son igualmente limitadas. Una vez que las formas de la democracia capitalista se han instalado, permanecen muy estables, con independencia del sufrimiento que se genere, hecho que desde hace mucho han comprendido los planificadores de Estados Unidos. Una consecuencia de la distribución de los recursos y el poder para la toma de decisiones en la sociedad en general es que la clase política y los administradores culturales suelen asociarse con los sectores que dominan la economía privada, o provienen directamente de dichos sectores, o tienen la esperanza de unirse a ellos. Los demócratas radicales de la Revolución Inglesa del 17 mantenían que jamás será un mundo justo mientras que nuestras leyes las hagan los caballeros e hidalgos elegidos por temor y que no hacen sino oprimirnos y no conocen los males del pueblo. Nunca nos irá bien hasta que tengamos parlamentos de hombres llanos como nosotros, que conozcan nuestras necesidades. Pero el parlamento y los predicadores tenían una visión diferente. Cuando hablamos del pueblo no nos referimos a la masa promiscua y confusa del pueblo, sostenían. Tras la clamorosa derrota de los demócratas, la pregunta que se planteaba en palabras de una octavilla de los Levers radicales que durante la guerra civil de Inglaterra propugnaban la igualdad ante la ley para todos los hombres era de quién serán esclavos los pobres, del rey o del parlamento. La misma polémica se planteó durante los primeros días de la Revolución Americana. Los autores de las constituciones estatales, observa Edward Countryman, había insistido en que las asambleas de representantes deberían reflejar lo más posible a la propia gente del Estado. Se opusieron a una carta distinta de dirigentes políticos aislados del pueblo, pero la Constitución Federal garantizaba que los representantes, los senadores y el presidente sabrían todos que eran precisamente excepcionales. Al amparo de las confederaciones, los artesanos, los agricultores y otros miembros del pueblo llano habían exigido estar representados por hombres de su propia clase. Habiendo aprendido de la experiencia revolucionaria que eran tan capaces como cualquiera a la hora de decidir qué iban mal en sus vidas y de organizarse para poder hacer algo al respecto. Esto no puede ser la última boqueada del espíritu original de la revolución. Con toda su fe en la comunidad y la cooperación la dieron los agricultores de Massachusetts durante la rebelión de Shea en 1786. En las resoluciones y los discursos de sus comités de condado durante los 2 años anteriores a la rebelión se decía exactamente lo que todo tipo de personas habían dicho en 1776. Su fracaso les enseñó la horrorosa lección de que las vías antiguas ya no funcionaban y se vieron obligados a arrastrarse pidiendo perdón ante gobernantes que declaraban ser los servidores del pueblo. Así ha seguido siendo. Con rarísimas excepciones, los representantes del pueblo no van o vuelven del lugar donde trabaja el pueblo, más bien van o vienen de bufés que atienden los intereses de las empresas, despachos ejecutivos y otros lugares privilegiados.
Por lo que concierne a los medios de comunicación en Inglaterra, existió una animada prensa de tendencias laboristas que llegaba a un amplio público hasta la década de 1960, cuando quedó finalmente eliminado por medio de las maniobras del mercado. En el momento de su extinción en 1964, el Daily Herald contaba con 5 veces más lectores que The Times y casi el doble de lectores que The Times, el Financial Times y el Guardian combinados, como observa James Curran, citando una encuesta que indica que sus lectores también eran excepcionalmente fieles a su periódico. Pero este diario, propiedad en parte de los sindicatos y dirigido a un público de clase obrera en su mayor parte, resultaba atractivo para la gente inadecuada. Sigue Curran, lo mismo sucedió con otros elementos de la prensa socialdemócrata que murieron al mismo tiempo en gran medida porque estaban desprovistos del mismo nivel de subsidios por medio de la publicidad y del capital privado que mantenía a la prensa de calidad, lo que no solo refleja los valores e intereses de sus lectores de clase media, sino que también les da fuerza, claridad y coherencia, y juega un papel ideológico importante a la hora de ampliar y renovar el consenso político predominante. Las consecuencias son considerables para los medios de comunicación, concluye Curran. Se produce un notable crecimiento en los editoriales relacionados con la publicidad y una creciente convergencia entre los contenidos de los editoriales y de la publicidad, que refleja la creciente adaptación de las direcciones de los periódicos nacionales a las necesidades selectivas de los anunciantes y de la comunidad empresarial en general. El mismo es posiblemente el caso en lo que respecta a la cobertura e interpretación de las noticias. Para la sociedad en general, continúa Curran, la pérdida de los únicos periódicos socialdemócratas que contaban con gran número de lectores y dedicaban una atención seria a los asuntos de actualidad, entre ellos los sectores de la clase obrera que habían continuado siendo destacadamente radicales en sus actitudes hacia una amplia gama de asuntos económicos y políticos. Contribuyó a la erosión progresiva en la Gran Bretaña de la posguerra y una tradición popular radical, y a la desintegración de la base cultural que había sustentado la participación activa dentro del movimiento laborista, que ha dejado de existir como movimiento de masas en gran parte del país. Los efectos resultan manifiestos con la eliminación de la selección y el tratamiento de las noticias y de los comentarios y análisis políticos relativamente detallados que ayudan a diario a mantener una subcultura socialdemócrata dentro de la clase obrera. Ya no existe una alternativa articulada a la imagen de un mundo donde la subordinación de los trabajadores acepta como algo natural e inevitable y ninguna expresión continuada del punto de vista de que los trabajadores tienen derecho moral a una mayor porción de la riqueza que han creado y a una mayor voz en cuanto a su distribución. Las mismas tendencias resultan evidentes en otros aspectos de las sociedades capitalistas industriales. Existen, pues, procesos naturales en acción para facilitar el control del territorio enemigo a nivel nacional. Del mismo modo, la planificación global comprendida por las élites de Estados Unidos durante y después de la Segunda Guerra Mundial asumió que los principios del liberalismo internacional servirían por lo general para satisfacer lo que se había descrito como el requisito de Estados Unidos en un mundo en el que se propone ostentar un poder indiscutido. La política global se conoce por el nombre de contención, la fabricación del consentimiento a nivel nacional en su equivalente doméstico. Las dos políticas, de hecho, están estrechamente entrelazadas, ya que la población nacional se ha de movilizar para pagar los costos de la contención, que pueden ser considerables costos tanto materiales como morales. La retórica de la contención está diseñada para dar una apariencia defensiva al proyecto de gestión global y sirve así como parte del Sistema Nacional de Control del Pensamiento. Resulta notable que la terminología se adopte con tanta facilidad dada la pregunta que plantea:
Si se observa más de cerca, se puede ver que el concepto oculta más cosas. La presunción subyacente es que existe un orden estable internacional que Estados Unidos debe defender. Los contornos generales de este orden general fueron desarrollados por planificadores de Estados Unidos durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Reconociendo la escala extraordinaria del poder de Estados Unidos, propusieron construir un sistema global que estaría dominado por Estados Unidos y dentro del cual florecerían los intereses empresariales de Estados Unidos. Una parte tan grande del mundo como fuera posible constituiría una gran zona, como se denominó, que estaría subordinada a las necesidades de la economía de Estados Unidos. Dentro de la gran zona se alentaría el desarrollo de otras sociedades capitalistas, pero sin dispositivos protectores que pudieran interferir con las prerrogativas de Estados Unidos. En particular, solo a Estados Unidos se le permitiría dominar los sistemas regionales. Estados Unidos se puso en acción para tomar el control efectivo de la producción mundial de energía y para organizar un sistema mundial donde sus varios componentes cumplirían con sus funciones, en tanto que centros industriales, mercados y fuentes de materias primas o como estados dependientes dedicados a sus intereses regionales dentro del marco general del orden administrativo por Estados Unidos, tal como explicaría más tarde Henry Kissinger.